Hola, ¿cómo están? Bueno, esto hace parte de la clase académica de la Universidad de ICESI, de Occupy a la Ruta Pacífica, Movimientos Sociales y las TIC en las Américas. Bueno, Joan, quiero que te presentes y que el público te conozca. Cuéntanos quién es Joan. Bueno, muchas gracias, Mau. Un saludo para todas las personas que tengan alcance a esta entrevista. Mi nombre es Johan Gómez, soy representante legal de la organización Fundación Social Cali Habla y participante activo de lo que fue en su momento el estallido social, líder coordinador de primera línea en su momento. Me desempeño como músico profesional y también soy psicólogo educativo. Bueno, Joan, quiero que me cuentes. Lógicamente, el estallido fue un proceso que marcó la historia de Colombia para mí. Dentro del contexto de la historia de Colombia, el 28 de abril es un día muy especial porque es el paso prácticamente de una sociedad que venía luchando. Sabemos que este territorio al que tú perteneces y del cual eres líder ha sido un territorio de lucha de muchos años, ¿sí? Puerto Rellena, la resignificación a Puerto Resistencia, y es de más de 50 años donde siempre ha habido, digamos, una necesidad del pueblo. Pero quiero saber, Johan, ¿cómo creció en este territorio? Cuéntanos un poquito más acerca de ti como personaje de la comunidad. Correcto. Bueno, todo surge a partir incluso de la niñez, ¿no? Porque mis papás se trasladan acá a un barrio de la Comuna 13, en el oriente de Cali, que se llama Marroquín. ¿Ya? Un barrio pues con pocas oportunidades, infraestructura cero. Llegamos ahí prácticamente que a un asentamiento, una invasión que se conoce. Y allí mis papás comienzan de alguna manera a desarrollar actividad social, y por ahí viene como esa línea, ¿no? ese legado de estar y trabajar en lo social. Pues en el transcurso del tiempo, desde esa niñez, esa historia de la niñez hasta lo que es ahora Cali Habla, y ya para estos tiempos, pues siempre hubo mucho interés en trabajar con el tema de lo social, pero pues enfocándolo en las áreas digamos estos aspectos donde encontramos que había mucha oportunidad para hacer trabajo social, ¿sí? Reivindicar el tema de derechos humanos, y también por supuesto dignificar la vida, que es donde nosotros estamos apuntando, digamos, como gran propósito, la dignificación de la vida, el ser humano como tal, la vida como tal. Y entonces ahí nos enfocamos con el tema del deporte, con el tema de la cultura. Pero entonces estamos en diferentes comunas, estamos en la 13, en Marroquín, ahí estamos en la 15, que es aquí donde estamos ahorita ubicados, que es el Vallado, con Ciudad Córdoba, otras comunas también que ya incluso se fortalecen, o digamos logramos sincronizarnos mejor a partir del estallido social precisamente. Qué bueno. Yo, mire, hay una realidad, y es que para muchos ciudadanos, lamentablemente en esta ciudad, consideran que Cali es una antes del distrito y otra después del distrito. Como ciudadanía uno no puede entender eso, porque somos una misma comunidad, que si no mejora una situación de uno, pues la otra tampoco va a ser de esa manera. Lo acabas de comentar, pues es un tema de trabajo de muchos años. Pero si hay algo cierto es que muchas personas de otros sectores durante el estallido vieron en Puerto Resistencia y en esta zona de la Comuna 15 la oportunidad de decir: estoy con ustedes, de manera simbólica, de manera económica, o digamos que sencillamente dando un like a las situaciones que se presentaban. ¿Cómo sintieron ustedes a partir de ese 28 de abril la unión de la comunidad caleña frente a una problemática que es clara, no solamente en Cali, sino que es una problemática a nivel nacional, que a hoy la seguimos viviendo, y es las desigualdades y las diferencias en los sectores de producción de la ciudad y del país? ¿Cómo sentiste tú que esa comunidad entró a ser importante dentro de este proceso? Correcto. Dos cosas importantes, Mauro, y es, digamos, frente a ese tema es, uno, el tema geográfico, ¿no?
de lo que fue el estallido social Ujú. y que tiene mucha relación con lo que estás conversando, y es la Cali, digamos, del oriente del distrito de Agua Blanca, que es prácticamente de la autopista Simón Bolívar hacia acá, Ujú. y la otra Cali, por así decirlo, que es la de la Simón Bolívar hacia allá. Entonces, el estallido social, el 28 de abril de 2021, es un momento, digamos, un hecho histórico espontáneo, ¿no? Muy natural, Total. inédito, totalmente inédito. Y de la misma manera, la instalación geográfica, lo que fueron en su momento los puntos de resistencia, también se instalan pues, de manera espontánea sobre esa línea que traza a la Cali que estamos hablando, que es la otra Cali con la Cali Pareciera una de frontera Cali, invisible. como si fuera una frontera invisible, correcto. Ajá. Entonces, y de manera natural los puntos de resistencia se instalan, que es bueno, y siempre cuando tengo estas conversaciones yo dejo muy claro de que, claro, Puerto Resistencia se ubica al extremo sur, ¿sí? Pero correcto. sobre todo a la Simón Bolívar se Había instala más. toda una logística de puntos de resistencia. Entonces luego está aquí la 39, que fue donde nosotros coordinamos y dirigimos. También tuvimos una incidencia en Puerto Resistencia, también en Puerto Maderas. Luego sigue Calipso, luego está el puente de las Mil Luchas, ¿sí? Que es el puente de los Mil Días. Exacto, luego entonces de ahí salta Carrilera la 70, Metro la 70, y luego entonces Sameco, ¿cierto? Entonces, pero se instala la resistencia, y sobre toda la Simón Bolívar viene toda esta gente que es del oriente de Cali, como una manera, una cosa bonita, ¿no? Además, porque como que bueno, hasta aquí llegamos nosotros para que la otra Cali vea pues que somos importantes. Que somos importantes y que tenemos capacidad pues digamos, tomar los espacios, que también significa muchísimo el tema de tomar los espacios, que fue la razón por la que hubo confrontación entre la fuerza pública y los manifestantes. ¿Sí? Sí. Ese es otro tema importantísimo. Sí, claro, es que dentro de las habilidades de negociación que existen, de manera involuntaria, el pueblo dijo, bueno, o nos paran bolas, o nosotros nos encargamos de que ustedes entiendan de que tenemos una necesidad y hay que escucharla, ¿no? Correcto. ¿Y cómo fue la comunicación con ellos? Porque me interesa mucho saber, Johan, en esta época que la tecnología manda tanto, ¿cómo fue esa intercomunicación con las personas? Porque movilizar en su momento lo que llegamos a ver, 400.000 personas sobre una línea de resistencia, ¿cómo es posible llegar a ese punto a través de las tecnologías de comunicación? Bueno, te cuento, Mauro, que el tema de las tecnologías, el ser humano siempre, digamos, el instinto de supervivencia, de sobrevivir frente a las situaciones, hace que se destaquen, digamos, habilidades en el mismo ser humano, ¿sí? O el mismo ser humano logre identificar herramientas alrededor y fortalecerlas para su beneficio, ¿no? para su supervivencia. Y el tema de las redes sociales es un tema muy importante durante el estallido social, pero que venía ya un poco fortaleciéndose a partir del impacto pandemia y pospandemia, porque en la pandemia, cuando estuvimos encerrados, las redes sociales y los medios de comunicación, digamos, a partir de toda la internet, lograron un poco sacar del encierro, ¿sí? al que nos sometió esa pandemia. Luego viene pues, el efecto post-pandemia. Vemos que algunos negocios pues, quieren como fortalecerse, algunas organizaciones se fortalecen a partir de la comunicación vía internet, pero cuando ya nos dirigimos al tema del estallido social, hay que evidenciar y dejar clarísimo que las redes sociales fueron importantísimas. La internet fue muy importante para poder establecer comunicación. Los grupos de WhatsApp, y los grupos de WhatsApp eran muy importantes. Había un grupo, por ejemplo, que se llamaba Ayudas Cali, y en Ayudas Cali las comunicaciones eran una cosa impresionante, y la solidaridad de la comunidad alrededor de lo que se necesitaba, o alrededor de esas sugerencias pues, que habían para la construcción de lo que en ese momento era ese movimiento de reclamo que estaba pues, ejerciendo el tema de la manifestación pacífica, y que siempre quisimos evidenciar a partir de las redes que, por supuesto, que era manifestación pacífica y que era un justo reclamo, ¿no? de las comunidades, digamos, menos favorecidas, frente a lo que en su momento potenció, digamos, este accionar del estallido social, que fue pues, precisamente el tema de la reforma que conocemos y todo el tema pues, anterior. Pero las comunicaciones vía internet
el internet, las redes sociales, Facebook, Instagram, funcionaron muy bien para lograr movilizar. De hecho, hubo un momento donde se movilizaba tanta información por estas redes sociales, Facebook, Instagram, que hubo unos momentos donde incluso cerraban la comunicación porque Sí. era demasiado fuerte lo que surgía por allí. Pensamos en algún momento que seguramente era intencional, digamos, callar el reclamo social a través de las redes. Pensamos que tuvo algún manejo, ¿cierto? Eso nunca lo confirmamos, pero pues nosotros Sí. pensamos que tuvo alguna incidencia. Alguien o un grupo, ¿sí? Que le interesaba pues que no se conociera la verdad de lo que estaba sucediendo en el contexto del estallido social. Perfecto, Johan. Una pregunta. Ya nos hablaste de que hacías parte de una fundación que se llama La 39, que venías trabajando muchos años en el tema social. Pues, eres músico, es decir, aparte de todo, transmites cultura a través de tu profesión y transmites, digamos, una voz positiva para las personas. ¿En qué momento, Johan dijiste, llega el día del estallido social, yo me voy, porque yo me imagino que saliste como muchos de nosotros que salimos a marchar, pero en qué momento Johan dije, yo voy a liderar este proceso aquí en este punto porque es el momento y porque no me puedo retirar? Quiero que me expliques básicamente en qué momento después del 28 de abril o el mismo 28 de abril tomas esa decisión. Y lo segundo, quiero saber si sentiste en algún momento que estabas desfalleciendo en tu impulso por conseguirlo. ¿Vale? Bien. Mauro, el estallido social, como comentamos en principio, muy inédito, espontáneo, ¿sí? Y alrededor, por lo menos la experiencia personal que tengo alrededor del estallido social, digamos, frente a esa iniciativa, es que quiero contarte un poquito la historia, ¿no? El 28 de abril a las 4:30 de la mañana yo estaba organizado y amarrándome los zapatos para salir a marchar. Pero era un sentir, y en el aire mismo había otra cosa, un espíritu, por así decirlo, de llamado a la gente, al reclamo social. Entonces, en el ambiente, Mauro, había algo que llamaba a salir a las calles a ejercer pues, el derecho de la manifestación pacífica. Nosotros salimos el 28, yo te cuento así que esa historia, salimos el 28 a amarrar los zapatos a las 5 de la mañana y por allá como el 28, 29, como a los 3 días me desamarré los zapatos para descansar un poco, para que más o menos, como para dimensionar un poco cómo fue desde la salida del 28, porque fue 28, fue 29, ¿sí? Y continuó y eso había movimiento, entonces luego... ¿Te sentías agobiado? Sí, claro, eran mil cosas adentro mismo y alrededor, sí, muchas sensaciones, pero sentí que debía estar y debía de alguna manera tomar ese liderazgo y se potenció el liderazgo precisamente a partir del estallido social cuando conformamos la móvil de la resistencia, que la móvil de la resistencia tiene una historia muy... Esto es anecdótico, ¿no? Sí, es decir, redes sociales, televisión, muchos vieron a través de los medios públicos cómo una móvil se movilizó por dentro de los barrios y volvió... Correcto, y fue precisamente porque resulta que, bueno, la móvil es una camioneta blanca con baffles, con dos banderas... ¿Y de quién era la camioneta? Ponerle cuidado, dos banderas de Colombia y 4 muchachos que estábamos ahí, 4 o 5 que estábamos allí, pues, pero entonces resulta que la camioneta, en principio el 28 de abril no tenía esa implementación de los baffles y las banderas, no. La camioneta era para nosotros llevar tablas a los puntos de resistencia, los mismos 4 muchachos, porque el SMAT y pues todo el tema de la confrontación con la fuerza pública entre los ciudadanos, pues para hacer barricadas y todo este rollo, pero no todavía establecidos ya como punto de resistencia, sino para tomar el espacio. ¿Sí? Que era muy simbólico pues, el tema de tomar el espacio, porque pues,
Y era la única forma en que claro, podías la administración, lograrlo. claro, y además porque es muy simbólico, la administración del espacio público le corresponde precisamente a la fuerza pública. Ajá. Entonces, tomar el espacio, es decir, venga, no administres más aquí, que vamos a desarrollar nosotros nuestro ejercicio de manifestación. Pero entonces siempre hubo ahí pues esa fricción entre la fuerza pública, los manifestantes, y ahí es donde pues se conoce todo esto que fue muy lamentable, las noticias y las confrontaciones, todo el resultado que arrojaron. Pero para volver al tema de la móvil de la resistencia, es que nosotros dijimos, no, esto no está funcionando, porque la fuerza pública era mucha, y eran poquitos, entonces nosotros estábamos ahí en esa batalla, en esa lucha, y salíamos a una esquina, lejos, donde no estuvieran los gases y todo esto, a descansar un poco, pero la gente salía. Entonces salían los de los balcones, entonces decían, venga, pero ¿por qué no van con nosotros? No, tomen gaseosa, no, que es que hay miedo. Entonces nosotros con Vicente y con Junior, pues dijimos, muchachos, la gente tiene miedo, pero la gente está allí como queriendo tomar la decisión de venir a necesita apoyar. Alguien que me respalde al frente, que ponga el pecho, y yo estoy atrás. Exacto, y dije, muchachos, no utilicemos más la camioneta para lo que la estamos utilizando. Tengo un plan, y con Junior organizamos, ¿sí? Entonces, muchachos, vamos a poner las banderas, vamos a poner los baffles, el himno nacional, y vamos a instalar un discurso de paz, un discurso de amor, pero también un discurso de resistencia, de que estamos con fuerza. Y te cuento, Mauro, que nosotros fuimos a hacer una vueltica a ver cómo funcionaba, hermano, y eso es la primera, en el barrio, un pedacito, casi 100 personas detrás de la camioneta, y vamos, sí, vamos, y la gente, sí, vamos, y se amarran los tenis que hay que llevar, y llevaban leche, y detrás, y entonces para los puntos, para el punto, y principalmente para Puerto Resistencia. Correcto. Entonces dijimos, muchachos, esto va a funcionar, vámonos más lejos. Entonces ya nos fuimos por barrios más aledaños, un poco más lejanos, con el discurso y llamando a la gente a que vinieran a apoyar los puntos. Sí. Hermano, eso fue para nosotros una sorpresa, y ahí, digamos, es donde entiendo que hay un liderazgo, ¿sí? Y que hay que de alguna manera mantenernos en la lucha a partir de esa voz, ¿no? La voz, sí, de ese momento de Johan con los compañeros. Y hermano, unas caravanas, una cosa impresionante, ya no eran 100, eran cientos. Llegó a haber caravanas de miles, sí, detrás de la muerte de la resistencia, cuando atravesábamos la ciudad completa para ir, digamos, que se fueran quedando personas en los puntos para acompañar. Entonces fue un momento bellísimo, totalmente espontáneo, y es allí donde digo yo, Mauro, no, hay que seguir, hay que continuar. Cuéntanos la historia anecdótica de la foto y la publicación de Gustavo Bolívar con respecto a eso de la movilización. ¿Cómo te llegó eso? ¿Cómo lo sentiste? Fue un... Bueno, y veo por aquí, lógicamente, sí, ya hablaremos de Cali Habla, sí, pero esto tiene mucha significación. Sí, tiene muy significativa esta foto y el tema de Cali Habla también. Ahorita lo conversamos, por supuesto. Pero, bueno, fue el estallido social, empezamos a tomar los puntos, porque resulta que ya vienen las comunidades a los puntos, sí, muchas más personas. Entonces la fuerza pública eran cientos, pero ya frente a miles era imposible, claro. Entonces ya la fuerza pública se va retirando de los puntos, y la cantidad de comunidad es la que toma los puntos ahora sí, entonces para desarrollar el ejercicio de manifestación pacífica. Pero digamos que en esos días del 28, entienden que fueron momentos fuertes de confrontación, momentos álgidos, allí en medio de ese ir y venir, ¿sí? Porque era constante ir y venir, entonces estábamos muy alrededor de cosas y subiendo allí entonces la información. Pues para nosotros fue una sorpresa cuando el senador Gustavo Bolívar publica la foto de la móvil, de la resistencia, ¿no? Seguramente él tampoco entendía que era la móvil, pero sí, estaba la móvil protagonizando un momento en un espacio muy significativo como lo es Puerto Resistencia frente al tema del estallido social, y hay una foto pues muy bonita donde estamos pues con el himno nacional, y estamos instalando ahí un discurso conmemorativo por las personas que habían caído fallecidas, digamos, durante los días del 28, 29. La foto que se hace viral fue más o menos
creo que 30, Sí, creo que fue 30, sí. Uh-huh. Y bueno, y también sorpresa porque es la misma, el Anonymous también toma esa foto y la hace viral, ¿sí? Enviando un mensaje a nivel internacional diciendo que en Cali estaba pasando algo poderoso con respecto a los ciudadanos manifestándose frente al sistema. ¿Qué sentiste tú? Lógicamente, nuevamente quiero saber, quiero adentrarme más en Johan. Sí. ¿Qué sentiste tú cuando empezaste a ver que lo que estabas logrando, que lo que habías soñado, y ahorita vamos a hablar un poquito también de eso, estaba calando en personalidades importantes en Colombia y en el mundo? Porque lógicamente al hacerlo visible logramos de que Cali sea el punto de visibilidad, valga la redundancia, de una necesidad que ya es mundial, porque como te digo, ahorita tocaremos otros temas, pero esa necesidad de la diferencia que existe en las comunidades ya es mundial. Entonces, ¿pero qué sintió Johan en ese instante? Es decir, aparte de que ya venías con ese cansancio, y eso, ¿qué generó en ti? Sí, bueno, un montón de emociones internas. Porque era tu idea, es decir, Sí. te montaste en una móvil. Sí, y fue espontáneo, ¿no? Pero Ajá. es como ver como que nació algo allí de manera espontánea porque pues, el estallido social en sí mismo venía cargado de eso, de espontaneidad. Entonces, nosotros consolidarnos como un movimiento, como un móvil de la resistencia, y nosotros lograr evidenciar que arrojó un resultado muy poderoso, porque fue la móvil de la resistencia la que logró de alguna manera movilizar de manera grande comunidades, números de personas para llegar a los puntos de resistencia, y fue una satisfacción muy bonita. Hubo en algún momento, cuando íbamos en las caravanas, hubo llanto. Claro. Siempre. Y yo me imagino que tu emoción también sí se sintió, y a veces se fractura, ¿no? Sí, y una cosa bellísima porque esa emoción y ver que se estaba consolidando la posibilidad de levantar un reclamo justo, ¿sí? Sí. Y un poco también representando a las comunidades desde esa móvil, porque pues, le decían a uno, ¿no? Johan, decía esto, Johan, el otro sí, tranquilo, vamos pueblo. Total. Y bueno, todo el tema de las arengas y un montón de emociones bellísimas, encontradas. Se potencia el liderazgo, surge también el ánimo de digamos, consolidar el discurso, sí, con fuerza, pero también con amor, porque alrededor de toda la situación se sentía que había una carencia, digamos, de amor entre las personas, ¿no? Y de relacionamiento. Sentí acá adentro tenía y siento todavía mucha esperanza, eso como que se quedó desde el estallido social. Sí, porque hay una realidad, y es que las personas pueden sentir dolor, pero a la vez muchos de ellos sienten resentimiento. Sí. Y ese resentimiento social es lo que en ocasiones no nos deja progresar como seres humanos, porque entendemos la problemática, entendemos el dolor, pero cuando no podemos avanzar, pues los procesos se quedan ahí, porque hay una parte que es quien afecta y otro quien es el afectado, pero si hay el resentimiento, la sociedad no avanza, porque en algún momento yo te tengo que decir, yo no me equivoqué, perdóname, ¿sí? Y viceversa. Entonces yo siento que la población también utilizó el estallido para poder sacar todos sus impulsos, positivos y negativos, ¿no? Correcto. No sé, ¿tú qué tienes? Sí, no. Darme eso. Sentí también, o sentimos también una responsabilidad muy grande frente a lo que era, digamos, instalar un discurso de un movimiento que ya está teniendo incidencia a nivel internacional y nacional, que era la móvil de la resistencia. Mucha responsabilidad, porque podía bien el discurso, digamos, poner a las personas en acción de beligerancia, sí. ¿sí? O en acción precisamente de ejercer el derecho a la protesta, a la manifestación desde lo pacífico. Entonces, por eso hubo mucha responsabilidad y mucho compromiso de parte de nosotros. El discurso tenía fuerza, era fuerte, ¿sí? pero también tenía amor, ¿sí? Era de hacer las cosas bien, de vamos a hacerlo de la manera correcta.
nunca impulsando la beligerancia, ¿sí? Más sí al deseo y a vencer el miedo para salir a desarrollar el ejercicio de manifestación. Hay en el mundo muchas manifestaciones similares a la que tuvimos aquí en Cali, que la preceden. La primavera árabe, Occupy en Estados Unidos, hemos visto revoluciones en Francia, revoluciones en Brasil. En algún momento tú dijiste, o alguien, te lo digo porque muchos han manifestado de que cogieron y replicaron lo que ya habían visto en otras partes desde el punto de vista estratégico. Hay personas que dicen, no, es que esto es lo trabajaron tan bien que ya sabían qué hacer. Mi pregunta es, ¿eso fue real o tú sientes que fue más orgánico? Sí, Mauro, totalmente orgánico. Nunca se planeó nada, nunca se hicieron reuniones anteriores al estallido social para decir aquí se van a instalar los puntos, aquí estos containers se van a traer para acá, aquí se van a instalar ollas comunitarias. Nunca, eso nunca se planificó, todo fue surgiendo de manera espontánea, ¿no? Y sí, el tema de que seguramente se copió digamos, el tema de la primera línea y el tema de la manifestación. Y sí, de otras tendencias en el mundo. Sí, que se copió no, fue totalmente, porque yo también he investigado y es totalmente distinto, o sea, fue muy espontáneo, fue muy naciente del territorio, de las mismas necesidades, que es como si la tierra misma se abriera y hablara y dijera, ustedes organícense aquí, ustedes acá. Y por eso pues comentamos ahora el tema geográfico, que es muy importante, ¿ya? Sí, dentro del estallido social es muy importante entender por qué los puntos de resistencia se instalan, sobre todo las en Bolívar, y allá hay toda una historia, que es el tema del oriente de Cali y toda esa carga, digamos, emocional histórica, ¿no? Exacto, histórica además. Y por eso te cuento que es muy espontáneo. Todos los canales de comunicación fueron espontáneos, el tema cómo se utilizaron las redes fue espontáneo, el tema de la móvil, de la resistencia, fue espontáneo. Y entonces allí hay que darle mucho valor a que yo estimo que no se copió nada de otro modelo, sino que pues el mismo territorio, la misma ciudad, Cali, que se prestó para ello. Cali sí se prestó para ello, y termina siendo Cali como el ícono de la resistencia y de la manifestación en el marco del estallido social. Una pregunta, Joan. Volviendo al tema de la comunidad, me llama mucho la atención preguntarte cómo fue el tema de las ollas comunitarias, cómo se organizaron, cuántas, si en promedio puedes decirnos cuántas madres crees que ayudaron a que, venga, yo le monto una olla y no se preocupen que nosotros les vamos a hacer la comida, ustedes sigan en la lucha. Quiero conocer un poco más acerca de esa comunidad que no estaba en primera línea, lógicamente por el temor que ya nos contaste, sí, pero que se dijo, venga, estos muchachos hay que cuidarlos, hay que alimentarlos. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Nosotros allí, frente a ese tema, Mauro, tenemos una posición muy, ¿cómo te diría? Muy fuerte, ¿no? Y es que nosotros entendemos a la comunidad como también primera línea. Ok, ¿sí? Vale. Como también le ha significado a ellos como si fueran parte de ese. Correcto, porque mira, volviendo pues al tema de la historia de otros modelos por fuera, en otros países, frente a estallidos sociales en otros países, ¿no? Pero aquí en Cali, bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, el tema de la capucha, tiene una razón de ser. ¿Por qué encapucharse? Encapucharse no es porque precisamente fuera una capucha, es más, no era una capucha. En medio de las confrontaciones lo que se utilizaba era la camiseta, una camiseta de franela, ¿sí? Para mojarla en unos baldes con vinagre fuerte, ¿sí? Con vinagre y fuerte, para poder entonces ponérselo en el rostro y amarrarla aquí porque es que los gases queman el rostro. Lógico. Entonces esa es la verdadera razón por la cual se ponía uno esos elementos aquí. Y las gafas pues también pues para el tema de... Sí. Todo el tema de protección y la visibilidad, claro. Pero luego entonces pareciera ser que la capucha toma otra responsabilidad, ¿sí? O otro símbolo, o sea, le da la vuelta a eso que era de todos y que lo utilizaban todos, lo utilizaban señoras, lo utilizaban niños,
lo utilizaban incluso en medio de las manifestaciones hubo participantes de la comunidad sí, y niños y ancianos y eran personas ya de edad que utilizaban la camiseta para eso, pero nadie estaba pensando en encapucharse, sino que pues era un recurso primario para poder, claro, ¿cierto? Un recurso de supervivencia. Exacto, pero entonces luego la capucha se convierte en una herramienta para no dejar ver el rostro, y nosotros nunca hemos estado de acuerdo con que se utilice la capucha para eso. De hecho, apenas pasaban las manifestaciones social, pues tenía que irse la camisa para poder dialogarnos, para vernos el rostro. Claro. Por eso es que cuando salimos en la móvil de la resistencia nosotros decidimos no utilizar capucha. Okay. Nosotros siempre vamos por la móvil, ahí la foto de ver pues que nosotros siempre vamos con nuestras banderas y mostrando el rostro, ¿cierto? Siempre poniendo pues el rostro y que se pudiera ver la gesticulación de la necesidad de salir, de llamar a las personas a que juntos hiciéramos lo que nosotros llamamos el justo reclamo social. ¿Tú crees que, digamos, voy a tocar un tema no tan positivo abarcando lo que acabas de decir, ¿tú crees que hubo personas dentro del proceso que utilizaron los medios que ustedes estaban liderando para procesos negativos? Es decir, y te lo digo porque quiero también conocer esa otra parte. Sí, no es un secreto que se prestaban los puntos de resistencia para desarrollar otras actividades, ¿cierto? ¿Cómo lograron ustedes? Porque lógicamente tú estás realizando un proceso muy chévere, estás realizando un proceso de resistencia, una voz de lucha, de intentar generar cambios, pero te encuentras ante esto. ¿Cómo lograste darle ese giro ese giro de tuerca pues para que eso no afectara los objetivos principales por los cuales estabas luchando? Claro, nosotros instalamos un concepto ya instalado en los puntos de resistencia. Nosotros siempre dijimos hasta cuándo la piedra y la trinchera, ¿no? Un poco sí. para poder entrar en lo que es el concepto de fluidez en la resistencia. Entonces siempre el discurso se ha dirigido en entender que somos participantes de un momento histórico del estallido social, ¿sí? Participantes de lo que es la resistencia, pero necesitamos fluir en medio de esa resistencia. Entonces un poco el ejemplo es como un río, ¿no? Un río que viene pues desde su naciente y va avanzando y siempre va a encontrarse con la resistencia de la roca, ¿cierto? Y allí va y se pone fuerte, luego un poco más lento, pero luego otra vez vuelve y cae y así. Pero entonces tomamos ese ejemplo para hacer entender a las personas que trabajan con nosotros y que estuvieron trabajando con nosotros en ese contexto que no podemos estancarnos, porque lo que se estanca se tiende a dañarse, ¿sí? Totalmente. Tiende a dañarse. Entonces propusimos fluidez en la resistencia y ser como ese río que va avanzando, hay resistencia, vamos luchando, pero logramos a partir de ese ejercicio de movilización reverdecer las orillas, hablándolo pues digamos de todo el tema respecto a todo el tema social, derechos humanos y resignificación de la vida. Ya para ir terminando la parte de esta fase del estallido y que nos empiece a contar sobre todos los procesos positivos que vinieron después de él, quiero que nos cuentes acerca de la cultura, de estas programaciones que vimos a través de las redes sociales de personalidades a nivel cultural en el país, músicos, académicos, que empezaron a replicar y empezaron a hacer fuerza. Quiero que nos cuentes cómo nació la idea de esos procesos culturales dentro del paro y cómo fue creciendo ese proceso, que yo creo que era lo que de pronto más te gustaba, pues porque era como que te estaban al son que me toque, como dice el dicho, ¿sí? Y era tu son. Entonces quiero saber cómo entró el Johan músico a manejar este proceso. Sí, bueno, fue muy, la cultura y el arte fue muy incidente en el ejercicio de manifestación. Yo te cuento que el 28 de abril yo guardé el piano, yo soy productor musical y yo guardé el piano y yo guardé el estudio y todo, dejé todo
guardado hasta que ya eso, pues casi un año después volví yo otra vez como a retomar el ejercicio de revisar los arreglos, las composiciones, todo esto, pero el estallido social... ¿Qué pasó con Vareo? No, Vareo paró allí Vareo, pues porque pues veníamos y otro proceso también que se llama Avenida 7 también paró, orquestas del territorio que venimos pues trabajando y proponiendo no solamente como propuesta cultural, sino también como modelo económico. El tema de la economía es un tema que nosotros abordamos de manera muy importante dentro del proceso. Pero vimos que dentro del estallido social, pues la cultura podía ser un transporte bellísimo para poder lograr, no solamente digamos, lograr movilizar, sino también a través de la cultura pues instalar mensaje, o fortalecer el discurso que estábamos pues nosotros proponiendo frente a las comunidades. Entonces nuestro punto de resistencia se caracterizó por la cultura. De hecho tuvimos tarima, nosotros tuvimos ahí orquestas, tuvimos grupos, música popular, cantantes con pista, tuvimos pintura, tuvimos teatro, tuvimos bailarines. La cultura tuvo un espacio muy importante en nuestro punto de resistencia y dejó un símbolo, y de hecho desde la cultura logramos algo muy bonito, porque en la construcción del documento, que es el pliego de peticiones con el que fuimos a los acuerdos con la alcaldía municipal, en ese pliego de peticiones hay un eje muy importante que es el eje cultura, y en el eje cultura nuestra propuesta fue descentralizar la Feria de Cali y instalar en el oriente de Cali la Feria de la Diversidad, que es lo que ahora se conoce como la Gran Verbena Oriente. Eso se logró en el marco del estallido social. Qué interesante. Claro, eso es muy importante, es parte de la historia. Porque muchas personas sencillamente saben que el alcalde tomó la decisión de hacer unos eventos en el oriente, pero no saben cuál fue su naturaleza. Claro. ¿Sí? ¿De dónde nació? Correcto, y es importante recordar, ¿cierto? Recordar la memoria de que la verbena del oriente, como se llama ahora, es lo que el documento está como la Feria de la Diversidad, como solicitud de las comunidades con las que trabajamos, 11, 12 comunas, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21, que son las comunas que recogen el sentir del oriente de Cali, y la 11 y la 12 que están sobre la Simón Bolívar, por el tema geográfico del que conversamos inicialmente. Y la construcción de este documento con las comunidades, pues en ese eje de cultura, allí se logró consolidar, digamos, lo que ahora es la Gran Verbena del Oriente. Por supuesto, eso tuvo un proceso, ¿no? Reuniones, Cali, sí, claro. Pero se logró. Johan, tocando el tema del pliego, como lo acabas de decir, hay una inconformidad en que el comité del paro era una cosa y ustedes eran otra, y que llegó un listado de pliegos impresionante al que el gobierno, en su momento el gobierno del presidente Iván Duque, pues me encantó que llegara a eso, porque en su momento decían esto es un desorden, ¿sí? Habían más peticiones y repetidas al mismo tiempo y desagrupadas, y decían que el comité del paro era una cosa, que la resistencia en Cali era otra. Quiero que nos cuentes cuál fue la verdad, o cuál es la verdad de eso, para ustedes como tal. Bueno, ahí hay que retomar de nuevo el aspecto geográfico. Sí, correcto. Sí, porque el oriente de Cali y toda esta línea de la Simón Bolívar recoge unas sugerencias o necesidades del oriente de Cali y de Cali, ¿sí? De acuerdo a su entorno. Entonces, y eso lo entendimos de manera más profunda cuando construimos precisamente el documento. Entonces nos tocaba desarrollar el trabajo por comunas, entonces, digamos, y por barrios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la comuna 13, el sentir de la comuna 13 es muy distinto al, por ejemplo, de la comuna 16, donde hay más escenarios deportivos. En la comuna 13 no hay escenarios deportivos frente al debate, por ejemplo, el tema del deporte, ¿cierto? Pero precisamente no podía ser lo mismo, digamos, las sugerencias y el trabajo que desarrollaba el comité de paro con el trabajo de las resistencias, comenzando porque aunque la resistencia intentó unificarse por medio de la URC, que es la Unidad de Resistencias Cali, la URC, pues de todas maneras se queda corto, porque los liderazgos dentro de los puntos de resistencia sí lograban entender
digamos, cuáles eran las necesidades directas de su territorio. Entonces era muy complejo de alguna manera decir, no, pues uno tiene la voz de todo y una petición es para todo. Había que de alguna manera desarrollar un trabajo mucho más dedicado frente al territorio para poder encontrar cuáles eran esas necesidades que podían construir esos pliegos de peticiones. Entonces, por eso nosotros desarrollamos un pliego de peticiones por ejes temáticos y con asambleas populares por comunas. Ok. Hay grandes pensadores que dicen que el solo hecho de que el pueblo se pronuncie ya es un éxito. Indiferentemente de cuáles sean los resultados, y ahorita no, pues ya vamos a entrar en el tema de Cali ahora. Quiero que me digas, para Johan, como líder, como cabeza de una resistencia, ¿cuál fue el éxito del proceso? Bueno, el éxito del proceso... ¿Y qué cambiarías? Es decir, el éxito y qué hubieras cambiado. Si hoy tú tuvieras que repetir el momento, ¿qué dirías? Esto no lo vuelvo a hacer. ¿Sí? Bueno, nosotros hemos entendido que el éxito del proceso es la transición. Lo entendimos muy temprano, sí. Muy bien. Y lo que no haríamos precisamente es eso, es no aceptar transicionar el proceso, que infortunadamente algunos procesos alrededor pues decidieron quedarse allí, no transicionar. Transicionar es importante precisamente por el concepto de fluidez en la resistencia. Entonces allí entramos un poco, digamos, en la historia de lo que fue nuestro proceso de manifestación como punto de resistencia. Importante recordar que nosotros pues, bueno, nos instalamos como punto de resistencia, ¿sí? Pero nos instalamos como territorio de paz, siendo primera línea. Entonces nosotros desde el principio dijimos no queremos confrontación, instalamos nuestra bandera blanca, el Tratado de Ginebra, artículo 3, y si hay la confrontación, viene del otro lado. Sí, correcto. Claro. Sin embargo, y vamos a resistirla. Sin embargo, Claro. Sin embargo, nos organizamos con un equipo también de comunicaciones, una organización interna, y con las comunicaciones entonces instalamos un comunicado de prensa y lo enviamos al secretario de Seguridad y que por favor lo rotara para la fuerza pública, que entendieran que en la frente no hay Consejo Bolívar, nos declaramos territorio de paz y no queríamos confrontación. Entonces ahí ya instalamos todo el tema de cultura, entonces empezaron a llegar muchas más personas. Pero de primera línea cívica, pero de primera línea como territorio de paz, nos transicionamos en acuerdo con la administración, nos transicionamos a primera línea cívica, es decir, el cumplimiento del acuerdo, ¿sí? O sea, la firma del acuerdo entre las dos partes. Esa era digamos, la parte de ustedes. Esa era nos proyectamos nosotros que debíamos transicionarnos a primera línea cívica y ya no quedarnos en el concepto de primera línea. Y luego, siendo primera línea cívica, que entre otras cosas pues el tema del acuerdo se quedó en el aire, nunca hubo cumplimiento del acuerdo. Sin embargo, nosotros continuamos con el trabajo, con el compromiso por la vida, el compromiso por la paz, defensa de los derechos humanos y desarrollo pues del pliego de peticiones en lo que podíamos nosotros desde la autogestión articular con las instituciones. De acuerdo. ¿Sí? Pero no dimos paso atrás, ¿sí? Nos consolidamos como primera línea cívica. Luego entonces entendemos que ahora es importante ya consolidarnos como un movimiento social que ya vaya directamente a los barrios y a trabajar directamente en las problemáticas que se recogieron en ese pliego de peticiones y desde la autogestión entonces mirar cómo podíamos nosotros abastecer estas necesidades y nos transicionamos a una organización social cariable. Bueno, yo quiero que nos hables ahora la transformación de la cual nos acabas de decir, la transición. Si no hay transición, pues no existe nada. Cuéntame, ¿cómo nace Cali Habla? ¿En qué momento Johan dice, decido esa primera línea cívica, convertirla en una fundación que aporte realmente a estos cambios que queremos conseguir?
Ya sabemos que el pliego no fue aceptado. Como todos los gobiernos, pues hay muchas voluntades, algunas ciertas, otras no ciertas, pero a la final no todo se cumple. Quiero que nos hables un poquito ya cómo nace Cali Habla y nace en torno a qué. Bueno, Cali Habla nace en torno precisamente a que el protagonismo como tal del estallido social, ¿sí? Frente al ejercicio pues, de reivindicación de los derechos humanos y todo el tema pues, que incide para que las ciudadanías salgan a las calles, sí. Precisamente ese protagonismo lo debe tener las ciudadanías. Entonces nosotros nos pensamos de que ese protagonismo no lo debería tener un movimiento que de alguna manera se pueda conocer, digamos, como, o se pueda agrupar en 50, 30, 40 personas. ¿Tu movimiento cuántas personas crees que llegaron a ser? Nuestro movimiento tuvo 50 muchachos de primera línea que en su momento, por supuesto, estuvieron encapuchados. Luego con la pedagogía y la metodología, entonces pues ya la capucha ya no hizo parte del punto de resistencia. ¿Sí? Y vino entonces la participación de todas esas comunas que, pues, imagínate, como una 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 21 representan un gran conjunto de familias y de todo lo que implica pues las comunas, ¿no? Sí. No solamente familias, sino también el tema de los negocios, el tema de las escuelas deportivas. Sí, porque son 50 muchachos ávidos de necesidades, de situaciones de cambio en la ciudad, pero detrás de esos 50 muchachos hay 50 familias. Correcto, y sí. Hay toda una cadena en adelante, Exacto. ¿cierto? Tuvimos la oportunidad de administrar esos 50 muchachos y los que hicimos parte de la primera línea tuvimos la oportunidad de administrar comunidades, ¿sí? Recibirlas y ayudar a construir un documento, y todos coincidimos en que el protagonismo lo debería tener la comunidad, ¿sí? Porque fue la comunidad la que legitimó el movimiento. Sí, porque si no, Joan hoy estaría lanzándose en una carrera política solito y como vimos muchos casos. Exacto. Algunos que aprovecharon eso como un trampolín personal, pero la causa se quedó ahí. La causa se quedó allí. Ajá. Entonces nosotros no, porque tenemos un documento. Ese documento no quedó cerrado, ese documento quedó abierto, se ha venido transformando ahorita con el desarrollo que venimos teniendo en los territorios, ha ido creciendo. Entonces ya no es un documento solamente de quejas, sino que ahora se ha ido transformando más en un plan, ¿sí?, de armonización para los territorios del Oriente de Cali, algo así como un plan de desarrollo para el Oriente de Cali. Es lo que nosotros hemos venido construyendo desde Cali Habla, ¿cierto? Pero entendimos que el protagonismo, y por eso decidimos decir, no, primera línea cívica, ya el proceso interno para el tema de los acuerdos, pero en el momento que se llega al acuerdo, ya entonces desprendemos del punto y ya entendemos que esto es con las comunidades, entonces ahorita la participación es para todos. Entonces por eso la fundación, la organización social se llama Cali Habla Nuevas Ciudadanías en Movimiento. Nuevas ciudadanías en movimiento, correcto. Si yo te tuviera que decir hoy, Johan, ¿crees que el distrito tiene salvación? ¿Tú qué me dirías? Y te lo digo desde el punto de vista o desde el concepto que tienen algunos caleños que ven el distrito como lo de allá, ¿sí? Quiero que tú me digas ¿cómo ves eso? ¿Me entiendes? Bueno, yo veo esto de la siguiente manera, Mauro, y es que Cali, la otra Cali, tiene salvación por el distrito, si lo sabemos atender. Cali, desde el oriente de Cali, en el oriente hay una diversidad maravillosísima, no solamente con el tema de talentos, fútbol, deporte, cultura, sino también con el tema de emprendedores, propuestas económicas para el territorio. Es un tema muy amplio. Nosotros ahora que estamos mucho más de frente con la conformación del plan de armonización para el oriente de Cali, lo hemos llamado Oriente por la Vida. ¿Sí? Oriente por la Vida. Y ahí hemos entendido la riqueza maravillosa y la diversidad tan grande que tiene el Oriente de Cali. Hemos entendido que la otra Cali se sostiene prácticamente porque existe este Oriente de Cali. Entonces, en otras palabras, pues como el sector obrero, ¿no? Que aporta la productividad. El sector obrero,
la cadena productiva del oriente de Cali es bellísima. Ujú. Y entonces nosotros entendemos, bueno, que una cosa se equilibra con la otra, ¿no? Pero pues digamos, la otra Cali, gran parte de su buena funcionabilidad tiene mucho que ver con la incidencia de los habitantes del oriente de Cali, del distrito. Hay una realidad y es que prontamente, hoy 23 de mayo del 2023, nos encontramos con un proceso electoral muy cercano. Y hablan del oriente por la vida, y bueno, eso es un lema más también de gobierno. ¿Te preocupa el cambio de gobierno para la continuidad de tu proceso? ¿O tú lo ves como sencillamente un tema que puedes seguir abarcando? ¿Has empezado a mover políticamente hablando tu proceso con diferentes sectores que hoy están en la contienda electoral, para que no se olviden de que Cali Habla es fundamental para la realización de ese desarrollo de ciudad? Sí, nosotros tenemos muy en cuenta algo, Mauricio, es que bueno, nosotros somos respetuosos de los procesos institucionales y respetuosos de las instituciones. Por ende, digamos, empezamos un proceso que viene del ejercicio de manifestación pacífica, del estallido social. Pues no estamos, digamos, en la línea de que queramos desarrollar los programas sin el apoyo o sin la cobertura pues institucional. Sí. Entendemos que es importante que la administración central, la alcaldía, las gobernaciones, el Consejo de Cali esté al frente de esto. Nuestra propuesta ha hecho ver con las instituciones, a pesar de que no hubo cumplimiento del acuerdo, y un poco, digamos, que como no hubo cumplimiento del acuerdo y nosotros seguimos firmes en el trabajo por la paz, en el trabajo por el cambio de los territorios, pues sorprende, Sí, sorprende y de alguna manera genera eco. Y acaba de suceder que el Consejo de Cali reconoce la organización social Cali Habla con el reconocimiento Santiago de Cali en la modalidad Cruz del Pobre, precisamente un poco pues como diciendo al resto de las instituciones, miren, esta es una institución que, aunque esa es una organización social que aunque no le cumplieron el acuerdo, vienen del estallido social, le están apostando a la paz, le están apostando al cambio, apoyemos estas iniciativas. Entonces, por supuesto que el tema político hay que abordarlo, y ahorita la transformación que viene para el 2023 no la vemos como un evento que pueda de alguna manera entorpecer el tema de nuestro proceso, porque hemos venido trabajando. De hecho posiblemente tengamos un ejercicio de control político en apoyo del Consejo hacia el acuerdo. Entonces, esto con el fin de no entrar en contienda, sino en un clima más bien en un clima de negociación, en un clima de acuerdos precisamente, pues podamos instalar una ruta y se pueda dejar instalado un documento para que el gobierno que entra pues pueda de alguna manera articularse con esta propuesta social. ¿Es claro para ti que el estallido social fue importante, pero ya tu visión es prácticamente de paz, de conciliación, sanadora? Es decir, si el día de mañana ocurre un estallido, ¿yo qué pensaría? Es una pregunta bastante difícil, pero Sí. me gustaría saber cuál sería hoy tu visión si el día de mañana te dicen, vamos a armar un puesto de resistencia otra vez. Bueno, yo considero que si hay otro, yo considero que es muy complejo que vuelva a haber otro estallido social. Desde tu punto de vista social, ¿tienes claro eso? Desde mi punto de vista, yo considero que no va a pasar mucho tiempo tiene que pasar mucho tiempo para que vuelva a haber un estallido social como el que surgió el 28 de abril de 2021, inédito, completamente espontáneo. No creo que surja algo así, ni siquiera porque sea la voz de un líder político o un líder social el que diga salgamos a las calles. Fue espontáneo, no creo que vuelva a suceder. Y si sucediera, digamos, algún tipo de manifestaciones o algo parecido, creo que hay que asumir la responsabilidad, por supuesto, de salir, pero entonces ya con todo este trabajo que hemos desarrollado, instalarnos como una propuesta de paz en medio de la confrontación, si es que las hay.
estamos firmes, parados firmes en que la paz es el camino, que la paz va a ser la ruta para que logremos consolidar los procesos en el territorio, y es importante que los líderes sociales ahí tengan mucha responsabilidad también, porque si bien es cierto, la ruta de la manifestación, el ejercicio de manifestaciones es importante, también lo es proponer al frente de esas necesidades que arroja el territorio. Entonces, ¿cómo nos estamos pensando los líderes frente a la inconformidad social de los territorios? Nos estamos pensando y actuando a partir de simplemente de salir y manifestarnos con o sin beligerancia, o estamos allí, o también hay propuesta, también hay ruta, hay organización. El tema de la organización frente a los movimientos es importante, y he visto que muchos no prosperan es porque no se organizan, no se consolidan los comités, no se consolidan las rutas. La autogestión es importante, no podemos esperar que todo llegue, hay que mirar de qué manera también desde la autogestión se logran instalar puentes. Sí, los recursos, ¿sí? Y todo. Los recursos, la autogestión, visitar las instituciones. Nosotros en este momento estamos relacionándonos con derechos humanos para la policía, Embajada Americana, Fundación Carvajal, personas que han ido conociendo el proceso y dicen, no, pues que bien, hay que apostarle. Exacto. Entonces frente a una situación de esas, yo creería que tendríamos una participación muy importante, ¿sí? de manifestación, pero pues tendría un color seguramente muy distinto. Un componente muy de paz. Muy de paz. Ok, bueno, Johan, te agradezco mucho por este espacio, muy enriquecedor. Es una voz activa, una voz veraz del proceso, para que otras personas conozcan realmente cómo fue ese estallido social, cómo realmente llegó a las comunidades y de qué forma se están transformando las mismas, ¿vale? Esto es un componente netamente académico de la Universidad ICESI para poder llevar el conocimiento de la comunidad a la academia. Muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo, y bueno, esperamos poder también en su momento poder aportar a este proceso y un granito de arena. ¿Vale? Muchas gracias. Okay, muchas gracias. Bueno, y en otros temas, una organización social compuesta por jóvenes del oriente de la ciudad se dio a la tarea de adoquinar algunas cuadras que estaban en mal estado en su entorno barrial. Cali habla y habla con obras, cuyos protagonistas son los jóvenes de los barrios populares. Es así como estas cuadras del barrio Ciudad Córdoba fueron adoquinadas por un grupo que le apuesta a la reivindicación social a través del trabajo. El desarrollo de la obra fue muy bonito porque hubo integración de los vecinos, ¿sí?, con el grupo de trabajadores, entendiendo también que el programa Adoquín maneja un tema de impacto ambiental bellísimo, ¿sí? Pues no es un tema asfáltico, es un tema totalmente artesanal, y el tema, pues, de embellecimiento y de zonas verdes también aborda ese tema del adoquín. La calle se adoquinó en coordinación con la Secretaría de Infraestructura bajo el plan de emergencia del programa de inclusión social dentro de los acuerdos de paz. Pues aquí en esta cuadra trabajaron 10 personas y el proyecto con los vecinos para que fue muy bien y todo eso. Ellos esperan ahora que la Alcaldía de Cali los tenga en cuenta en otros proyectos de ciudad para darle empleabilidad a más jóvenes de Cali. Somos un proceso que se potencia en el espacio del estallido social. Allí decidimos instalar un modelo de paz, un modelo pedagógico de orientación política, de orientación vocacional para los territorios. Nos instalamos con bandera blanca, pero también con un corazón lleno de mucha esperanza y de mucha fe, con un discurso humanista, pero también muy espiritual, creyendo que en las comunidades necesitamos no solamente articular con la institucionalidad, sino creer que el cambio viene desde adentro. Yo quiero agradecer de todo corazón al Honorable Consejo de Cali, con mucho sentimiento, especialmente al concejal Carlos Andrés Arias, como representante social de Cali Habla y como buen ciudadano. Quiero dar las gracias a todos ustedes, comunidad, porque asumir el proceso de transformación de primera línea a primera línea cívica y desmontarnos del punto de resistencia bajo un acuerdo en el marco del decreto 304 del plan de emergencia social, y aún no teniendo cumplimiento de ese acuerdo, seguir apostándole a la paz, ¿sí? Sostenernos en la palabra de que establecer el diálogo es la ruta, y sostener la palabra de que la paz es la ruta y es el camino.
dejar esta reflexión, y es que ojalá podamos humanizar el discurso, pero también humanizar las acciones, vernos en el otro como quisiéramos vernos nosotros mismos. La transformación está queriendo abordar las instituciones en Colombia y también los seres humanos. Yo quiero decir algo que seguramente puede sonar escandaloso, pero nosotros, como proceso que viene de la primera línea, transformado a Primera Línea Cívica y ahora Organización Cali Habla, no recibimos la ovación pública de que nos digan que viva la primera línea, porque en medio de esta crisis es ponerle fuego, ponerle más gasolina y más palos a un tema complejo social que estamos viviendo en Cali. Es fraccionar, es dividir. La mano izquierda y la mano derecha podemos construir cosas bonitas juntas, como lo puede hacer el alfarero. Y yo hoy, por tanto, quiero decir, no que viva la primera línea, quiero decir que viva la paz total, que viva la justicia social, que viva la justicia ambiental, que viva la vida y que viva la democracia. Muchas gracias. Cuenta la leyenda que por allá en las décadas del 70 y 80, Cali, la Sultana del Valle, era la ciudad cívica de Colombia. La caleñidad, patrimonio originario, único. El sentido de pertenencia por el territorio y el candor y parcería de nuestra identidad, un sello propio. La maceta el día de los ahijados, los agualulos, la tirada de agua el día de las velitas. Momentos que nuestros viejos atesoran en la memoria y recuerdan hoy con una sonrisa melancólica, pero orgullosa. La comitiva, término que en esos tiempos se usaba para referirse a la vaca, la minga, la reunión de amigos o vecinos. Era la colecta que se hacía para pintar las calles, los andenes, para adornar de festones las fechas tradicionales. Y por supuesto, para preparar la comida que se compartiría juntos. Este pequeño gesto de convivencia era la evidencia de comunidades que se conocían, se respetaban y se cuidaban a sí mismas. Es decir, la vida era amistad. Hoy, las nuevas generaciones, junto a todas las posturas, colores, banderas y experiencias, rescatamos los valores de solidaridad, la cultura y la camaradería para consolidar un nuevo pacto de amistad, para trabajar por el buen vivir y por el vivir bien, y así recuperar la calidad de vida de todos. Y por ello, Cali habla con voz clara y honesta, y se para al frente para proyectar la nueva Colombia por venir. Porque Cali habla en el bullir de la olla abundante y comunitaria que cocina un nuevo plan social de acción. Cali habla como la red social y solidaria donde se encuentran todos los amigos. Cali habla por las alianzas estratégicas que permiten llevar bienestar a muchos hogares. Cali habla con las obras de corazón. Cali habla en el canto de los músicos que lograron la verbena del Oriente. Cali habla en la acción de los muchachos que ya no son más una esquina. Cali habla en los vecinos de la 37 y la 41D que dialogan incluyentes y participativos. Cali habla en la propuesta de economías solidarias locales. Cali habla en la apuesta de los emprendedores que buscan aportar innovación y soluciones. Cali habla y su voz pedagógica y cultural resuena en las calles y su cadencia es de cambio, de transformación. Cali habla por ti, para todos. Haz parte de su voz y sé tú mismo el mensaje.